Santa Claus. ¿Eu? Con la familia, con el nieto. Ya no se dice con los hijos, sino con el nieto. Bueno, está con nosotros Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y está también Arturo Medina, que nos acompaña con Rosa Isela. Ellos se acuerdan que quedó pendiente presentar el operativo de bienvenida para los paisanos y paisanas, que ya desde hace días está en puerta, pero lo van a presentar. Está también Iván Escalante, él va a iniciar con el quién es quién en los precios, y al final la cápsula del humanismo mexicano de los lunes con Diego Prieto, director general del INAH. Iniciamos con Iván. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días, gracias. ¿Quiénes en los precios? Es muy importante comentarles que esta es una herramienta para que las familias tomen una mejor decisión al momento de decidir en dónde comprar su despensa, en dónde cargar gasolina, en dónde contratar su plan de telefonía, etcétera. Entonces vamos a dar inicio con nuestra canasta básica. En el monitoreo, la canasta más barata que encontramos fue en la Bodega Aurrerá Aeropuerto en la ciudad de Chihuahua, en 720 pesos con 90 centavos, por lo tanto le vamos a dar una palomita. Y la más cara es en la tienda Ley en Sinaloa, en Culiacán, en 1,023 pesos con 30 centavos, tache. Recordar que el paquete contra la inflación y la carestía puso como meta que en 910 pesos una canasta básica de 24 productos. Adelante, por favor. Vamos a hacer el comparativo que hemos estado haciendo en distintas ciudades, esta vez Chihuahua, Mérida y Cancún. La más barata de Chihuahua, Bodega Aurrerá Aeropuerto, 720 pesos 90 centavos, palomita. Y la más cara, Smart Fuentes Mares, 911 pesos con 58 centavos, tache. En la ciudad de Mérida, la más barata, Bodega Aurrerá Itzáes, en 850 pesos con 60 centavos, palomita. Y la más cara en Chedraui Selecto, 971 pesos con 30 centavos, tache. Y en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la más barata, Soriana Súper en La Glorieta, 846 pesos, palomita. Y la más cara, Chedraui Quintana Roo, 934 pesos con 60 centavos, tache. Se adelantó el tache, pero ya está el tache. Adelante, por favor. Bien, estamos haciendo un ejercicio presentando con base en los monitoreos que nosotros realizamos hasta ahorita qué tiendas departamentales, qué tiendas de autoservicio están cumpliendo con su compromiso del PASIC. Este es a precio, las tiendas el 100% cumplen y tienen productos que sumados los 24 cuestan menos de 910 pesos. Soriana el 91% de sus tiendas lo cubren. En Bodega Aurrerá 76%, Walmart 75%, La Comer 62%, Chedraui 57%, Ley 20%, y tenemos dos supermercados que no tienen productos que sumados cuestan 910 pesos, que son H-E-B y Smart. Por lo tanto, a estas dos cadenas les vamos a dar un tache. Y es importante darles a conocer que este es un monitoreo con base en del 9 al 13 de diciembre. Invitamos a estos establecimientos a así registrar los productos que sumados cuestan menos de 910 pesos. Adelante, por favor. La tortilla es uno de los alimentos más importantes en las mesas de las familias mexicanas, por eso continuamos con nuestro monitoreo de precios en tortillería. Tenemos una muestra de 585 tortillerías, hemos estado incrementando la semana tras semana y tenemos que un kilogramo cuesta en promedio 23 pesos con 25 centavos. La más barata que encontramos en Veracruz, tortillería Ahuac, 16 pesos el kilo, palomita. Y la más cara en Hermosillo, Sonora, tortillería El Grano de Oro, 32 pesos, tache. ¿Seguimos? Gracias.
Las mismas ciudades, Chihuahua, Mérida, Cancún. La más barata, Tortillería San Juan, 23 pesos palomita. La más cara, Tortillería Bere, 26 pesos kilo, tache. En la ciudad de Mérida, el Supremito Tortillería en 24 pesos por kilo, palomita. Y la Tortillería El Gallito, también las dos en el centro de Mérida, 28 pesos, tache. Y en el caso de Cancún, la Tortillería Mercedes la encontramos en 24 pesos palomita y en la Tortillería El Negrito 27 pesos tache. Adelante, por favor. Bien, monitoreamos en el quién es quién en los precios 197 alimentos utilizados para preparar platillos decembrinos. Aquí les dejamos dos recomendaciones para que puedan preparar, si todavía no compran, si todavía no tienen planeada la cena de mañana, les damos dos alternativas para que puedan consultar en la página de internet la receta completa con cantidades, con tiempos de cocción, etcétera, de dos platillos muy ricos para esta Nochebuena. Solomillo de cerdo en salsa de nuez, que cuesta 330 pesos y rinde para 6 porciones, y un pollo navideño relleno que cuesta 291 pesos y rinde para 4 porciones. Adelante, por favor. Terminamos con los consejos Profeco de la semana. 1. Canasta básica, compara y gasta menos de 910 pesos. 2. Descubre qué cadenas sí cumplen con el costo de la canasta básica. 3. Conoce el mejor precio de la tortilla en tu ciudad en nuestra página de internet. Y 4. Con menos de 330 pesos prepara una cena de Navidad económica y saludable. Muchas gracias, presidenta, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Iván. Ahora sí, secretaria. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Especialmente mi mensaje para los hermanos y hermanas migrantes que están al otro lado de la frontera, un saludo fraterno. Estamos aquí hoy para hablar del programa Bienvenidas Heroínas y Bienvenidos Héroes Paisanos, implementado por el Gobierno de México este invierno 2024 y coordinado por el Instituto Nacional de Migración para recibir en su tierra a las mujeres y hombres, heroínas y héroes migrantes que regresan para visitar su hogar, a sus familias, amigos y seres queridos. Este programa surgió para hacer frente a los abusos o corrupción cometidos contra quienes regresaban a su país para encontrarse con sus raíces y su familia. Quienes tenemos amigos y familiares migrantes, recordamos lo difícil y tortuoso que fue durante mucho tiempo llegar a sus pueblos o a sus comunidades después de recorrer aduanas, carreteras, caminos o terminales de autobuses con el miedo de ser robados o extorsionados por delincuentes o por autoridades abusivas. Para los gobiernos de la Cuarta Transformación es fundamental que el ingreso, estancia y salida de nuestros connacionales se dé en las mejores condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos, sin contratiempos, de forma ágil y segura. De acuerdo con los datos que contamos, 37.3 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, 10.6 millones de ellos nacidos en México y 26.7 millones de segunda y tercera generación. Muchos de ellos nos visitan para pasar Navidad en familia y las fiestas de fin de año. Por ello, este operativo especial, llamado con mucho cariño Heroínas y Héroes Paisanos, refrenda el compromiso del Gobierno de México con nuestros connacionales, que esperamos año con año y que contribuyen con su esfuerzo, trabajo y amor al desarrollo económico y cultural de dos naciones. Este programa, que se hace
año con año a través del Instituto Nacional de Migración, y su operación es el resultado del trabajo coordinado de 40 dependencias del Gobierno de México, entre ellas las Secretarías de Relaciones Exteriores, del Trabajo, Secretaría de Educación, de Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional y muchas otras. También participan los gobiernos estatales y municipales. El objetivo de este programa es establecer políticas públicas y estrategias y acciones preventivas de asistencia y de orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales se lleve a cabo con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes, personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones. El operativo inició el 28 de noviembre de este año y concluirá el 12 de enero de 2025. Se desarrolla en los 31 estados y en la Ciudad de México también. Y para su implementación se instalaron 226 módulos de atención a lo largo y ancho del territorio nacional. Contamos con 522 observadores que contribuyen a que las actividades se desarrollen adecuadamente y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre el 28 de noviembre y el 22 de diciembre se han distribuido 800,000 guías paisano en inglés y en español con información sobre trámites consulares, documentación necesaria para ingresar a México, obtención del permiso de importación temporal de vehículo y su cancelación, equipaje personal, declaración de mercancía y pago de impuestos, ampliación de la franquicia fiscal, tramitación del certificado sanitario de importación de mascotas, pase turístico paisano para la Ciudad de México, envío de dinero a México y denuncias por abusos de servidores públicos. Además, se han brindado 670,373 atenciones a nuestras heroínas y héroes migrantes, 669,000 de ellas en los módulos instalados a lo largo del país. 910 vía telefónica, 27 por redes sociales y 27 por correo electrónico. A través de este programa también se ha dado apoyo y acompañamiento a 4 grandes caravanas vehiculares con 5,050 vehículos, automóviles, que han ingresado por distintos puntos de la frontera norte de nuestro país, especialmente en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas y Piedras Negras en Coahuila. Para su atención hemos contado con la participación de Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas, Ángeles Verdes, el Banejército, el Instituto Nacional de Migración, por supuesto, el Consulado General de México en Laredo, Texas, las policías estatales y municipales y las autoridades de protección civil. Es muy importante decir que en lo que va de estos días del operativo se han recibido 41 quejas por robo y abuso de autoridad, a las cuales se ha solicitado su seguimiento para que no haya impunidad y se sancione a los responsables, sobre todo cuando éstas involucran a servidores públicos. Aprovechamos también para difundir que si algún paisano o paisana requiere información o quiere presentar una queja, puede llamar al 911. También pueden marcar desde México a los teléfonos que pueden ver en la pantalla o desde los Estados Unidos. Además, ponemos a su disposición las redes sociales y el correo electrónico que aparece en la pantalla. De igual forma, contamos con los centros de atención de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Turismo, cuyo
Aquí pueden encontrar los datos y las páginas de internet de las dependencias. Finalmente, señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que nuestras heroínas y héroes migrantes son mujeres y hombres que trabajan duro y con mucha dedicación y amor para sacar adelante a sus familias. Son padres y madres, hermanos y hermanas que tuvieron que emigrar por un futuro mejor para sus hijos e hijas. Son soñadores y soñadoras que forjan día a día el bienestar de sus familias, el bienestar del país que los vio nacer y también el bienestar del país donde viven y trabajan. Y lo más importante, son gente honrada, gente de bien, obreros, campesinos, profesionistas, comerciantes, empresarios, empleados, estudiantes, maestros, transportistas, que trabajan con ahínco, generan riqueza en donde residen y pagan sus impuestos. Por eso los recibimos con mucha alegría y emoción. Son nuestros hermanos y hermanas, son nuestra familia. A ellos les agradecemos que nos permitan servirles y trabajar para ellos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Un video. A lo largo de todo el año, y con el objetivo de asegurar su ingreso, tránsito y salida, el gobierno federal, a través del programa Héroes Paisanos, atiende a los connacionales que arriban al país para visitar a sus seres queridos. Como en esta época de fin de año, en la que a través de una coordinación interinstitucional de la Administración Pública Federal, con autoridades estatales y municipales y cerca de 40 dependencias, del año 2018 a la fecha, el programa Héroes Paisanos ha brindado 16.621.066 atenciones. A través de la frontera norte, ingresaron en los últimos días caravanas de connacionales y familias mexicanas que residen en Estados Unidos y que se dirigen a diferentes entidades del país para disfrutar con sus seres queridos de las fiestas decembrinas. Una de ellas congregó a más de 4.500 vehículos con casi 20.000 paisanos. Las acompañan el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas, autoridades estatales y municipales. Todos en coordinación para que el traslado de nuestros connacionales se lleve a cabo con seguridad, orientación y asistencia, y con el conocimiento sobre sus derechos y obligaciones. Muy bien, ahora sí pasamos a las preguntas. Sobre el tema. A ver, acá. Buenos días, señora presidenta. Soy Yesenia Peralta de Business Energy. Tengo una pregunta sobre el tema a la secretaria. Presidenta, un tema que está generando puntos rojos es el tema migrante. En el caso de Tabasco tenemos frontera con Guatemala en el municipio de Tenosique, y que estos migrantes se desplazan por todo lo que es Palenque, municipios aledaños a la capital de Tabasco. Incluso la capital vemos un incremento de estos grupos de gente migrante. ¿Qué se está haciendo al respecto para proteger la integridad de estas personas una vez que se internan en el territorio mexicano, sabiendo también que acarrean también algún tipo de situaciones en la cuestión social y económica en las zonas donde se presenta este incremento? ¿Quieres comentar algo, Arturo? Sí. Gracias. Gracias, muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta. Decir que desde el Gobierno de México trabajamos en una política humanista, en atención a lo que se pregunta, en los distintos ingresos que existen en nuestro país por las distintas entidades. Se cuenta con una acción coordinada que encabeza el Instituto Nacional de Migración, pero también participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina. Todas estas instituciones trabajamos
para que las personas migrantes pues tengan las mejores condiciones, entre ellas la de seguridad, pero también contamos con una red de albergues de las distintas autoridades, entre ellas también el DIF, para dar una atención en el sur del país a los hermanos de latinoamericanos o de las otras nacionalidades que ingresan al país. Recordar que México se rige por una política migratoria humanista, que trabajamos principalmente en la atención de las causas y que esas causas se atienden también en sus lugares de origen a través de los mecanismos de repatriación voluntaria con los que contamos y en nuestro país pues generando espacios adecuados para contar con una migración ordenada, segura y también regular, y que las personas que hoy están acá pues cuenten con esas condiciones mínimas. Trabajamos también de la mano de los estados, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales y tratamos de proveer esos bienes y servicios. Su seguridad es nuestra prioridad y en ese sentido también se han implementado algunas acciones de inclusión laboral en las zonas donde se encuentran a través de los programas que ha implementado la Secretaría del Trabajo, por mencionar algunas. Es toda una estrategia, es una coordinación interinstitucional dedicada a atender a las personas migrantes que vienen de otros países y que hoy están en el sur de nuestro país. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Una segunda pregunta. Presidenta, en su actual administración y con la continuidad en la 4T, representa un enorme avance para consolidar lo que se implementó desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura, como lo es Tren Maya, además los demás trenes a nivel nacional que se van a implementar, aeropuertos y todo lo que hubo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel. Para el caso del Tren Maya en el sureste y que se acaba de inaugurar, los tramos que faltaban, ¿sigue con esto lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba y que es también importante de igual manera lo que él llamaba embellecimiento de los pueblos, dado que la mayoría de estos pueblos se encontraban en completa marginación? ¿Este es el paso a seguir, señora presidenta? Se hizo desde la construcción y continúa. La manera en que trabajamos y trabajó en su momento el presidente López Obrador fue desarrollar el Tren Maya, primero consultando con las comunidades. Se hizo una consulta indígena en cada una de las comunidades, de los pueblos, por eso no hubo problema realmente con las comunidades, porque fueron tomadas en cuenta. Y a partir de esta consulta se definió qué querían las comunidades al paso del Tren Maya. En algunos casos son caminos, en otros viviendas, en otros espacios públicos, una gama, digamos, de acciones que se desarrollaron en los distintos poblados. Aquí está Diego también, que fue parte de este proceso, no solamente de la recuperación de los sitios arqueológicos, del rescate, de la restauración, sino también del apoyo a las comunidades mayas de hoy. Entonces, hay varios que todavía continúan. Cada 15 días nos reunimos con las empresas del Tren Maya. Ahora en enero las vamos a invitar para que se vea qué es lo que falta de la construcción del Tren Maya, y quedan algunos pendientes también con las comunidades, caminos y otras acciones que seguimos dándole pues apoyo, coordinación y verificación de que se cumpla todo lo que se comprometió. Sí, gracias. Nada más un comentario para el licenciado Diego Prieto. Estuvo en Tabasco y estamos muy contentos porque el Museo de la Venta están teniendo pláticas para considerarlo un museo nacional, y esto rescata verdaderamente lo que es la cultura olmeca que está enraizada en el sureste. No sé qué le pareció el estado. ¿Quieres comentar algo, Diego, de ese tema? Sí, aprovechando la anfitrionía de Javier May, gobernador de Tabasco, estuvimos el viernes pasado, por eso no pudo estar yo aquí para dar cuenta de la repatriación de bienes que
entregó el gobierno de Italia a nuestro país, pero estuvimos ahí y conversamos de la necesidad de mejorar este parque museo que creara don Carlos Pellicer, Museo Poema le llamó también, en donde desplegó una serie de piezas monumentales de la cultura olmeca. Por eso se llama Parque Museo La Venta, porque la mayor parte de las piezas provienen de allá. Lo cierto es que la UNESCO ha recomendado que estos elementos monumentales, estas esculturas pétreas, se puedan proteger y ya no estén más en la intemperie, de manera que la idea es poder construir un museo austero, pero un museo a la altura de la importancia que tuvo lo que se ha llamado la cultura madre, la cultura primigenia de Mesoamérica, y que ahí puedan estar las piezas originales dejando réplicas en todo este recorrido muy hermoso que combina las expresiones de la cultura olmeca con la maravilla de la flora y fauna de esta región de Tabasco, de Villahermosa, y que se pudiera pensar en un Museo Nacional de la Cultura Olmeca. De eso estamos platicando con el gobernador May y por supuesto le presentaremos la propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum para que podamos tener en Villahermosa un espacio de este nivel, proteger las piezas originales provenientes de La Venta, Tabasco, una de las dos grandes ciudades olmecas primigenias, y que podamos contar con este destino para que los habitantes de Tabasco, los mexicanos y todo el público que llega a esta entidad pueda disfrutar de la maravilla que fue la civilización olmeca. Gracias. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle si ya hubo algún contacto con la caravana migrante que se encuentra en Pijijiapan, Chiapas, aproximadamente de 800 personas que solicitan su ayuda para que, bueno, a través de pancartas, para que pueda proporcionarles camiones y llegar al norte. Se están quejando de estas condiciones pues inhumanas, también del calor, si ya hubo algún contacto, no sé. Sí, lo que hacemos es que se atienden en el sur. Okay. Hay varios acuerdos que se tomaron con la administración Biden, del entonces presidente, con Alicia Bárcenas, que estaba en Relaciones Exteriores, en donde los permisos se llaman CBP-1, que no sabemos si van a continuar o no, que son un permiso para que puedan llegar a la frontera de Estados Unidos, se dieran en el sur, ya no tuvieran que llegar a la Ciudad de México o más al norte de la Ciudad de México. Ahí se les atiende y ahí se revisa si van a tener permiso o no para entrar. Si se les otorga el permiso, entonces se les dan las condiciones para poderlos transportar, dado que ya llevan el estatus para poder ser recibidos en Estados Unidos. Si no tienen ese permiso, entonces se les dan distintas opciones, porque no tiene caso que lleguen al norte del país sin condiciones para estar ahí. Además, hoy estamos en época pues de frío, entonces, ¿para qué llegan a la frontera de Estados Unidos si ya se les dijo que no tienen ese permiso? Entonces, desde el sur se les dan distintas opciones. Pueden quedarse en México a trabajar, a través de la Secretaría del Trabajo se les dan diversas posibilidades, pueden quedarse un tiempo en un albergue o si desean regresar a sus países, también se les dan las condiciones para que puedan regresar a sus países. Entonces se les atiende en el sur, ya no se les atiende en el norte. Eso es parte de una estrategia integral, por eso ya no llegan las caravanas de migrantes al norte, que fue algo de lo que hablé en su momento con el presidente Trump cuando hablamos por teléfono. Presidenta, ¿usted ya se enteró si ya se pusieron en comunicación con estas personas? Sí, está trabajando la subsecretaria. ¿Quieres comentar, Arturo?
Gracias, Presidenta. Hay un seguimiento permanente de todas las caravanas. El Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria acompañan junto con instancias de derechos humanos. Nosotros trabajamos de manera coordinada también con la Organización Internacional para las Migraciones y con ACNUR, entonces hay un seguimiento constante, pero como ha señalado la Presidenta, la atención se da en el sur y cuando cuentan con su fecha de cita CBP-1, se les genera un corredor humanitario, un corredor seguro para llegar a la frontera norte. Muchas gracias. En mi segunda pregunta, Presidenta, pues sobre estos últimos dichos del presidente electo Donald Trump, ya fijó su postura sobre cooperación sí, subordinación no, y conocer qué opina sobre también la postura de la oposición aquí en nuestro país, que aplaude y que apoya pues estas declaraciones de Donald Trump. Sí. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Si ustedes escuchan lo que porque vale la pena cuando hay una información que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump. Entonces, agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Hemos tenido en realidad 2 conversaciones telefónicas, no ha habido más que comunicación en ese sentido y pues evidentemente las comunicaciones públicas que él hace y las comunicaciones públicas que hacemos nosotros. Entonces él se refiere ahí en una parte y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a hacer una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que no hay que, digamos, trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, digamos, en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Y repito, yo creo que así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad, celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México. Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. Es lo mismo ahora, pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Ayer yo veía publicaciones en redes, ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas.
O sea, ¿cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Pues sí, ¿no? Cuando dije lo del himno, más si osario un extraño enemigo, algunos se burlaron, pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente, y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Por supuesto que nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de consumo de fentanilo, de drogas, pero particularmente de fentanilo que tiene Estados Unidos. Y en eso hay que colaborar. Y también pues de lo que significa la colaboración en términos de información, de trabajo conjunto para poder atender la inseguridad que se vive en México y la violencia. Pero de eso a una intervención, pues evidentemente, yo creo que si hacen una encuesta, el 99% no está de acuerdo. La gente está de acuerdo en colaborar, en coordinarse, pero no está de acuerdo en una intervención. Entonces, vamos a mantener comunicación, relación con el gobierno de Trump, del presidente Trump, y ya pues veremos en su momento cómo se dan las condiciones para poder llegar a diferentes acuerdos, que lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel, que nos permitan hablar de todos los temas y establecer las condiciones de coordinación. Ahora, ayer también se refirió al tema de Panamá, y ahí sí nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños, y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá, y también que es importante, que es el fondo. En la medida en que los países de América Latina y el Caribe, todos los países, pero en particular América Latina y el Caribe, puedan gozar de condiciones de desarrollo, de bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. El fondo de cómo atender la migración es atendiendo las causas que generan la migración. Entonces, eso va a seguir siendo nuestro posicionamiento y la relación que debamos tener en todos los temas, porque además pues somos países vecinos y nuestra defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos Aisa días. García, del Canal Internacional Telesur. Sobre el tema justamente del programa que presentaron hoy, quiero preguntarle si tienen contemplado algún mecanismo para que los paisanos denuncien abusos de autoridad o denuncien problemas de inseguridad en la carretera. Yo recuerdo que en 2019 la Secretaría de la Función Pública sacó una app que se llamaba Denuncia Paisano, pero ya esa no existe desde el año pasado. Entonces quería saber si tienen ese mecanismo y si tienen contemplado algún operativo especial en la frontera para recibir a los paisanos que regresen por miedo a los amagos de deportación de Donald Trump. Y sobre el tema también, si el gobierno está preparado para la reinserción de connacionales que quieren regresar a México en materia de empleo, de seguridad social y programas del bienestar. Sí. Estamos trabajando en varios esquemas. Uno, para todos aquellos que quieran regresar de manera voluntaria a nuestro país, para que puedan tener todos los programas de bienestar al que pueden acceder de manera inmediata, expedita. Entonces, estamos trabajando en todo ello para que puedan regresar, que tengan acceso a empleo si es que lo requieren, puedan llegar a sus lugares de origen con seguridad y certeza. Y en particular este trabajo, este operativo especial de Navidad y Año Nuevo que presenta la secretaria Rosa Isela. Aquí están los teléfonos a los que pueden llamar y las redes sociales en donde pueden comunicarse para denuncia o también para apoyo, para lo que se requiera. Y por otro lado también en caso de que hubiera
una deportación que sería, digamos, regreso no voluntario. Estamos trabajando con los consulados, como lo mencionó el canciller Juan Ramón de la Fuente, para que todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas mexicanas allá sepan cuáles son sus derechos, a quién llamar, cómo llamar al consulado, cómo pueden recibir apoyo jurídico, apoyo legal y en caso de que ya lleguen a nuestro país poderlo recibir adecuadamente. En todo eso estamos trabajando, en su momento ya lo informaremos. Señora Presidenta, en relación con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las dos llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí ahora, y en su momento pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Sobre el panel del maíz, usted habló de esto, bueno, el viernes por fin se suprimieron las barreras mexicanas a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y bueno, ese panel recomendó que México adopte medidas para cumplir con sus obligaciones ante el Tratado de Libre Comercio y con Estados Unidos y Canadá. Se dice que es un negocio anual de más de 4.000 millones de dólares para Estados Unidos y Canadá, un negocio bastante jugoso. Y bueno, usted ha dicho que en febrero se intentará en el Congreso legislar al respecto, pero los investigadores señalan que las esporas de las plantas del maíz ya están aquí en México, porque ya hace muchos años que llegaron. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para proteger las semillas autóctonas, que son milenarias, de su maíz y, por tanto, la alimentación del pueblo mexicano? Son dos temas. Uno es la importación de maíz, particularmente amarillo, porque es el maíz que se importa y que es principalmente para consumo animal. Entonces, esa es una parte, digamos, la parte de comercio y de importación de maíz amarillo. La parte que a nosotros nos importa o que tiene más importancia para México, aunque evidentemente creemos que hay efectos a la salud y que eso tiene que irse disminuyendo, pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz que tiene muchísimas variedades. El maíz azul, el maíz… Bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas y también como parte de la biodiversidad genética del mundo. Porque la biodiversidad no solamente… hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz.
Entonces el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy y la resistencia con el maíz. El maíz es México, por eso se dice sin maíz no hay país. Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental. Ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, de hecho, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se hizo un decreto para que en la ciudad no se sembrara maíz transgénico. Y ahora que fui jefa de gobierno, se trabajó en bancos de germoplasma, se llama, es decir, para guardar las diversas variedades del maíz. Y vamos a trabajar también en ello. Y en la identificación de si hay contaminación de maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué virtud tiene el maíz criollo? Pues que es productivo. La semilla del maíz transgénico, incluso de algunos maíces híbridos, que quiere decir que han sido modificados genéticamente también, pero no a través de laboratorio en términos de inyección, o no sé exactamente cómo se diga científicamente, pero a través de la modificación genética de la semilla, sino a través de procesos de siembra y de mejora de la semilla. Es que la semilla del maíz criollo pues es productiva, es decir, se guarda una parte del maíz, esa semilla se guarda y se vuelve a sembrar y a utilizar en la siguiente cosecha. Eso es muy importante porque no depende el campesino de comprarle a una empresa transnacional la semilla. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los mexicanos. No sé si quieras comentar algo más, Diego, sobre esto. Sí, es muy importante reconocer que México es uno de los 8 centros de domesticación de gramíneas a nivel planetario, y esto se hizo a partir de un proceso largo de milenios en que los grupos humanos que habitaban en esta parte del continente, en el territorio que ahora es México, fueron progresivamente seleccionando mediante un proceso de selección cultural, no natural, los granos que iban siendo crecientemente más fijos, más grandes. Evidentemente, de una pequeñita planta que es el teocintle pasamos a lo que es ahora la mazorca. Y esto se da de la mano de un portentoso sistema agroalimentario que se llama milpa, que tiene 3 componentes fundamentales. El maíz, que como bien ha dicho la señora presidenta, es una planta que no surge de manera espontánea, es una planta construida por el ser humano, creada por los grupos humanos que poblaban esta parte del territorio americano, que en el siglo pasado le llamaron Mesoamérica, pero que va de la mano con el frijol y la calabaza, que en algunos pueblos constituyen una suerte de trinidad sagrada, y además de muchas otras plantas, el chile, los quintoniles, el amaranto, los nopales, los agaves, y dependiendo de las situaciones climatológicas, otras plantas que se integran a las milpas, como por ejemplo el cacao en la parte del sureste mexicano, y otras más. Pero además, junto con ello, también prevalecen animales, como es el caso del guajolote,
animales que forman parte de este policultivo que se llama milpa. La milpa le ha dado al mundo más del 15% de los alimentos que consume la humanidad entera. ¿Qué sería, por ejemplo, de la cocina italiana sin el jitomate, que también es milpa? De manera que tenemos que defender el maíz, tenemos que defender la milpa y tenemos que defender la milpa en toda su diversidad. Hay una variante de la milpa que además es patrimonio de la humanidad, que es la milpa chinampera, que prospera en el sur de la Ciudad de México y que, como bien dijo nuestra presidenta, desde que ella fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se ha defendido y que, por supuesto, está amenazada por el crecimiento urbano. La milpa chinampera se considera uno de los sistemas agrícolas más productivos de la historia de la humanidad. De manera que esto, además, es ya reconocido como patrimonio de la humanidad. Y lo que se está haciendo cuando se habla de impedir que prospere la siembra de maíz transgénico es defender no solo el patrimonio de México, porque sin maíz no hay país, sino defender un patrimonio de la humanidad. Le estamos haciendo un bien a la humanidad, a la historia de las culturas en el mundo entero, en el planeta, y por lo tanto también es una contribución para evitar fenómenos catastróficos como el que llamamos el cambio climático. Gracias. Finalmente, Presidenta, excelente la explicación, muchas gracias. Quería saber, en enero van a haber 2 asunciones, 2 tomas de posesión en el mundo. La primera, el 10 de enero, es del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y la segunda de Donald Trump. Quería saber si usted fue invitada a estas asunciones y si piensa ir. Sí. Gracias. En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela, y en el segundo caso entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general. Aunque el presidente Trump mencionó que iba a invitar al presidente de China en una de sus conferencias y publicaciones. Acá. A ver, aquí primero las damas, ¿cómo dice? Primero las mujeres. Buenos días, Presidenta. Gloria Carpio, del periódico Diario Imagen. ¿Cuáles son sus retos y desafíos en el 2025 en materia de seguridad, salud, empleo, economía y derechos humanos? Dicen que es pregunta de doctorado, ¿no? Tenemos un plan, vamos a presentar, vamos a tomarlo en diferentes áreas, ¿no? El primero es el plan de infraestructura para México. En el plan de infraestructura están los trenes del sureste, terminarlos, y el particular, el Tren Maya, convertirlo también en un tren de carga. El Tren Maya está prácticamente terminado, hay algunas cuestiones pendientes, sobre todo la llegada de más trenes, que así fue programado. Eso por un lado. El tren de carga, el interoceánico, que falta terminar la línea K, que va a Guatemala, y la línea que va a Dos Bocas, a la refinería particularmente, aunque no solo le va a servir a la refinería. Están los trenes al norte, el tren México-Nuevo Laredo y el México-Nogales, que el próximo año inician, su construcción inicia en abril del próximo año. Vamos a iniciar con México-Querétaro, me falta el México-Pachuca, que también va a iniciar, y a Irapuato, y también se va a licitar el Saltillo-Monterrey como parte de la primera etapa de los 2 trenes. Por otro lado está el programa de carreteras, que es muy ambicioso también, y inician distintas carreteras, particularmente vamos a fortalecer las carreteras de Guerrero
van a ser de las primeras, pero en todo el país es este trabajo que hemos estado haciendo con todos los gobernadores para definir claramente los proyectos estratégicos para los próximos 6 años. Entonces están los trenes, están las carreteras, está el programa de agua, de abastecimiento de agua potable, que tiene 3 vertientes: el programa de eficiencia de los distritos de riego, los programas estratégicos en algunas regiones, entre ellas la zona metropolitana del Valle de México, y algunas obras estratégicas en todo el país para abastecimiento de agua potable. Y la tercera, que es juntar los recursos municipales, estatales y federales para que podamos hacer un programa de largo plazo para poder invertir en agua potable y saneamiento en todo el país. Y además hay otros proyectos, como por ejemplo el Parque de Economía Circular, que va a ser en Tula, Hidalgo, y algunos otros proyectos importantes. Digamos, eso es de obra pública. Está el aeropuerto de Tamuín y otros aeropuertos que también vamos a desarrollar. Luego, esa es obra pública. Por otro lado está lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar en enero del próximo año. Plan México incluye estas obras, pero incluye sobre todo aumentar la producción de bienes y servicios en México. Eso implica sustituir importaciones, particularmente de Asia, seguir trabajando en la llamada relocalización de las empresas, y para ello hay polos de bienestar en todo el país que estamos ya definiendo. Plan México tiene metas claras, tiene acciones claras y las vamos a ir desarrollando a partir de 2025. Por otro lado están los puertos, que tiene una parte de inversión pública y otra parte de inversión privada, que también es muy importante para el desarrollo del país y es parte también del Plan México. Después está todo lo social, que son los derechos establecidos ya en la Constitución, faltan algunos que son los programas de bienestar del presidente López Obrador, los 3 nuevos programas de bienestar que estamos impulsando, el fortalecimiento del IMSS Bienestar, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, e ir realmente construyendo un solo sistema de salud. El programa educativo también muy ambicioso, ya pronto vamos a presentar el programa de educación media superior y el programa de educación superior, que en principio ya lo presentamos, 330,000 nuevos espacios, particularmente del POLI, del Tecnológico Nacional de México, de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades Benito Juárez. El programa de vivienda, muy ambicioso también, 1 millón de viviendas en el sexenio. Ya escuchamos cómo vamos a fortalecer el Infonavit y el ahorro de las y los trabajadores, y aparte el programa de vivienda para los no derechohabientes. Entonces todo esto pues es parte de un programa integral que va a ser parte del Programa Nacional de Desarrollo. Del Programa Nacional de Desarrollo, por ley está la Secretaría de Hacienda, pero nombré como responsable a Jesús Ramírez, que es el coordinador de asesores. Se van a hacer una serie de foros en enero para que a finales de febrero quede publicado el Programa Nacional de Desarrollo, que incluye pues todo esto, que es una visión del sexenio, pero también una visión de largo plazo para nuestro país. Hace como un mes, un diputado de la Ciudad de México hizo la propuesta de eliminar los viernes de consejo técnico escolar en la educación básica, y entre algunos padres de familia surgió esa inquietud si en un futuro podría llevarse a cabo. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Pues eso tienen que definirlo no un diputado, sino las y los maestros. La verdad, el Consejo Técnico es un espacio muy importante de reflexión de las y los maestros, no solo de temas administrativos que son importantes, sino principalmente de los procesos educativos. Entonces es un espacio fundamental de coordinación
de quienes participan en el proceso educativo. Entonces, si hay algún cambio, pues tiene que definirse directamente por las y los maestros y en todo caso las autoridades educativas, ¿no? Y ya por último, felices fiestas. ¿Y cuál es su mensaje al pueblo de México de Navidad, de Año Nuevo? ¿Algún deseo? Sí, vamos a grabar mañana temprano o al ratito, no sé, cómo estén los tiempos. Un mensaje especial. Primero, desearle a todas las familias mexicanas, a todas y todos los mexicanos, lo mejor este fin de año, que la pasen en familia, lo mejor para el 2025, decirles que vamos a trabajar en cuerpo y alma, con cuerpo y alma para el bienestar de México, que no compren y compren y compren, el consumismo no lleva a ningún lado, que regalen amor, cariño, que se junten, es muy importante la reunión familiar, que si no se pueden juntar porque a lo mejor algunos están en otro lado, que no están en México, que se llamen por teléfono, que se hablen, que se quieran, que el amor familiar pues es lo más hermoso que hay, que se cuiden, que se protejan, que apapachen a los adultos mayores, hay que cuidarse, hay que abrigarse y mucho amor. Gracias, Presidenta. Buenas. ¿Perdón? Encuesta del Heraldo. A ver, ahorita la ponen. Buenos días, presidente. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Regresando al tema migratorio, estas pláticas que ha sostenido con el futuro presidente de Estados Unidos ayudarán a suavizar de cierta manera la amenaza que él tiene pues, de hacer una deportación masiva. Y si usted contempla reunirse lo más pronto posible ante esta situación de la migración, lo del fentanilo y lo de las armas también, que ha sido un coco para ambos países, y que usted se reúna de inmediato con el Donald Trump para tratar este asunto personal, Presidenta. ¿Lo tiene contemplado ya? Yo creo que primero tendrían que reunirse los equipos de trabajo. Por eso hay que esperar a que se ratifiquen los nombramientos para que, por ejemplo, el canciller Juan Ramón de la Fuente, primero pues el presidente Biden sigue gobernando. Entonces, cuando sean ratificados el gabinete del presidente Trump, pues ya Juan Ramón de la Fuente, el canciller, podrá hablar en su momento, o sea, con el embajador o con el, si es ratificado el Departamento de Estado, olvidé ahora su nombre, Rubio, Marco Rubio, pues que se comunique con él, que puedan establecer comunicación, que en los temas de migración pues también a través de quien defina el presidente Trump puedan establecerse vínculos de trabajo. En el tema de seguridad pues sea con su consejero de seguridad, el Security Advisor que le llaman, o quien él defina, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es decir, que haya colaboración, entendimiento, información entre los equipos de trabajo y ya después, en todo caso, pensar una reunión conjunta. ¿Pero usted lo contempla? ¿Usted desearía una reunión inmediata? Primero, repito, creo que deben reunirse los equipos, tener comunicación, siempre se puede uno comunicar por teléfono, por carta, a través de las vías diplomáticas, y vamos pues también a esperar al momento propicio. Bien, Presidenta, en este mismo tema, bueno, quizá sí vaya a haber estas deportaciones masivas. El gobierno mexicano está preparado, tiene la infraestructura, los recursos humanos y económicos para poder, bueno, pues atender a no solamente a los mexicanos o quizá de países de Centroamérica que lleguen a México, a nuestro país,
y si también no podría causar para los habitantes de algunas zonas los albergues que pudieran ubicar para la atención de estos migrantes. ¿Cómo se atendería todo esto? Sobre todo la infraestructura, si la tienen contemplada también. Nuestra posición es que, primero, que los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos no son criminales, sino que aportan muchísimo a la economía de los dos países. Que hemos puesto aquí datos, vamos a repetirlos nuevamente, vamos a hacer una presentación especial sobre ello, de lo que aportan las y los mexicanos. Lo dije ahora en Ciudad Juárez, 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano, o sea, de primera o de segunda generación, quiere decir, o nacieron en México o nacieron en Estados Unidos, pero son de padres mexicanos, son 7 de cada 10. Si esos trabajadores mexicanos no trabajaran en el campo, pues no habría producción agrícola en Estados Unidos. Eso significaría que no habría comida en las mesas de las y los estadounidenses. Se estima, por ejemplo, que sin ese trabajo o el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos representaría una disminución, si no existiera, del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. La aportación de las y los mexicanos que están allá es de lo que ellos ganan, envían en remesas poco menos del 20%, y el resto lo pagan Seguridad Social en Estados Unidos, y además pues el consumo que hacen en Estados Unidos es muy importante. Entonces, el trabajo de las y los mexicanos, que son de lo mejor del mundo en las distintas áreas, los mejores trabajadores del campo, los mejores trabajadores de la construcción, los mejores trabajadores en fábricas, los mejores trabajadores en espacios académicos, porque también producen patentes mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos, en los distintos ámbitos en donde se trabaja, son de lo mejor que hay en el mundo. Entonces, eso es muy importante, hay que seguir informándolo para que también los ciudadanos estadounidenses lo conozcan, cuál es la aportación de las y los mexicanos, no solo a la economía de México con sus remesas, sino también a la economía de Estados Unidos. Eso lo primero. Lo segundo, el apoyo que tenemos que darle a nuestros connacionales con los consulados. Por eso la simplificación administrativa, el apoyo legal que deban tener, el que sientan que los consulados están con ellos, que no los vamos a dejar solas o solos en ningún momento. En caso de darse una deportación, lo que nosotros estamos planteando es que, si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen, porque pues México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países. Y bueno, siempre buscar la mejor manera de contribuir con ello. Ahora, para aquellos mexicanos y mexicanas que, si hay deportaciones, lleguen a México, estamos preparados. Entonces, Rosa Isela está coordinando este trabajo, lo está coordinando con todas las secretarías de Estado y lo está coordinando también con las y los gobernadores de la frontera. Entonces, el objetivo es que puedan llegar a México, que tengan una buena recepción, que no se sientan abandonados, que sepan dónde llegar, si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias. Entonces, en caso de haberlo, nos estamos preparando para ello.
Muy bien, gracias, presidenta. Ya en otro tema, finalmente, el gobierno reconoció que los trabajadores ferrocarrileros sí fueron seriamente, gravemente afectados con esta privatización que hicieron gobiernos neoliberales. El expresidente también en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó al entonces secretario Adán Augusto López Hernández, pues para que este proyecto de justicia se instrumentara a todos los ferrocarrileros jubilados, los no liquidados y los liquidados, en donde hubo aproximadamente más de 25 mesas de trabajo y casi 3 reuniones donde pues prácticamente quedó parcialmente esta situación resuelta, presidenta. Y antes de que acabara el sexenio, el presidente manifestó que había platicado con usted sobre esta situación para que se resolviera ya en su totalidad y que estos ferrocarrileros pues ya tuvieran una solución completa a lo que ellos demandan sobre la justicia social. ¿Usted hará suya esta situación, la palabra que el presidente empeñó ante los ferrocarrileros para que ya esté completamente resuelto? Sí, lo estamos revisando. Aquí le pido a Rosa Isela que nos ayude, participa también el INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y otras áreas que están trabajando en este trabajo para poder hacer justicia a los ferrocarrileros. Bien, gracias. Sí, lo estamos trabajando. A ver, acá. Buenos días, presidenta. Óscar González de RELAC 104.5 FM, una radio de uso social comunitaria. Presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha expresado la necesidad de dar penas más severas a extorsionadores, cobradores de piso, la famosa gota a gota, entre otros. Habrá la posibilidad de hacerlo a nivel nacional. Y por otro lado, el pasado 6 de agosto, recolectores de basura de Chimalhuacán, encabezados por su líder, se manifestaron por la falta de capacidad del gobierno municipal de atender el problema de la basura, evidenciando 2 puntos: las extorsiones en Chimalhuacán, el basurero de él mismo, conocido como Escalerillas, donde se incendió el día 28 de mayo del 2022. Desde ese día para acá, los recolectores tanto del gobierno municipal como los recolectores independientes del Grupo Salas tienen que pagar por cada tonelada de basura que recolectan, que además siempre les meten toneladas de más en el momento de cobrarles en los tiraderos de Chicoloapan e Iztapaluca. Es urgente pues, que volteen hacia ese lugar, presidenta. No sé qué podría hacer. ¿Cuál programa dijiste que sí puede ser nacional? ¿Declara? El de Clara Brugada es la necesidad de dar penas más severas a la extorsión. Bueno, ya está en la Constitución, que es delito que requiere prisión preventiva oficiosa, como delito grave. Eso significa delito federal. Entonces tiene que ajustarse el Código de Procedimientos Penales para poder en particular decir qué significa esto, y se está trabajando en una estrategia integral para la extorsión, en particular en Michoacán, pero ya va a ser extensiva a otras zonas ahí donde existe esta situación. Y sobre el tema de Chimalhuacán, recuerden que lo he mencionado varias veces, ya lo vamos a presentar aquí. Ahora se ha estado encargando también la secretaria de Gobernación, que tiene muchas capacidades y se encarga de muchas cosas a la vez, y además confiamos mucho en ella. Y además hemos nombrado a Germán Martínez para que se encargue en la parte de ingeniería, digamos, del programa integral para el oriente del Estado de México. En esa zona está Chimalhuacán. ¿En qué consiste este programa? Se está trabajando con los presidentes municipales, no todos han tomado posesión, los nuevos presidentes municipales, con la gobernadora y el gobierno de México, con distintas áreas. El objetivo es un mejoramiento urbano de la zona oriente, que tiene pues más de 10 millones de habitantes. Eso significa mejoramiento en el acceso a agua potable,
mejoramiento en el drenaje y saneamiento, mejoramiento en la disposición final de los residuos sólidos plantas de reciclamiento de basura, vamos a llamarle más para que se entienda más fácilmente. Pavimentación, iluminación, movilidad, vialidades, seguridad. Todo eso está incluido en el programa. Entonces, lo estamos coordinando y en su momento lo vamos a presentar. Y la idea es esa. ¿Qué le va a poner el municipio? ¿Qué le va a poner el gobierno del estado? ¿Y qué le vamos a poner como gobierno federal en un programa integral, por lo menos para los próximos 3 años? Sí. Y se ha venido, Presidenta, hablando de la corrupción, de la extorsión en las aduanas. Tal es el caso de comentarle que hay un caso en especial, uno de tantos que se dan en esa frontera entre México y Estados Unidos, concretamente en Ciudad Juárez, Texas. Se trata de un joven de nombre Kevin Cabrera, ciudadano americano radicado en Texas, quien al venir a Ciudad Juárez a reparar su camioneta Chevrolet Pickup, le fue retirada por autoridades de esa aduana solo por traer placas americanas ya vencidas y que por ello hacen acreedor a una multa de 485,000 pesos. Este tema ya lo habíamos traído aquí con el licenciado Andrés López Obrador. Él giró las instrucciones de que se hiciera lo propio, de que lo apoyaran, más sin en cambio ya tiene 1 año y no se ha hecho todavía este tipo de situaciones. Mira, por ahí está Adriana, que es para Atención Ciudadana, y ella, si le das el caso, lo atendemos. Sí, y por último, Presidenta, el tema del puente, que ya tiene conocimiento de Puebla, del estado de Puebla, del pueblo mixteco, va avanzado, ya fueron a medir, ya hicieron mediciones, nada más que únicamente ahorita está ya parado, ya no se ha hecho nada. Entonces, pedirle el apoyo a Presidenta, si puede. Sí, vamos a ver si no lo podemos hacer el próximo año, porque ya está comprometido el presupuesto para varias obras, nos comprometemos para construirlo. Gracias, Presidenta. A ver, acá vamos a ver uno, y acá adelante vamos primero, y después presentamos Humanismo Mexicano, y luego, como hace mucho frío y mañana es Navidad, nos trajo ponche Paulina. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. En días pasados, el titular del Instituto Nacional de Migración… Bueno, mañana es Nochebuena y el 25 Navidad. Perdón. Mencionó el titular del Instituto Nacional de Migración acerca de la figura del padre Solalinde, diciendo que es el pollero de Dios. Incluso mencionó que pues él, como activista, el padre, pues asusa a la gente para que vayan, hagan sus migraciones, para que entonces, ¿cuál es el sentir que tiene el gobierno federal que usted encabeza acerca de la figura del padre Solalinde? Mi respeto total, cariño al padre Solalinde. Él hace una labor muy importante y una labor humanitaria. Siempre desde, bueno, él como religioso, como padre de la Iglesia Católica, pero además como un verdadero cristiano, la verdad, porque es un hombre con muy buenos sentimientos y que ha apoyado siempre a la gente humilde. Tiene una visión siempre y busca siempre la solidaridad, el apoyo. Desde el gobierno, protegiendo siempre los derechos humanos, también tenemos diversas responsabilidades. Entonces siempre vamos a estar abiertos a platicar con él y a reunirnos, a conocer siempre sus puntos de vista, y también desde el gobierno pues tenemos que hacer distintas tareas, repito, siempre protegiendo a los derechos humanos. Que por cierto, él mencionó a un personaje, hace poco lo oí en una entrevista,
un pedazo que vi en las redes con los periodistas que lo entrevistaron en Sin embargo, que decía que hay un personaje que no recuerdo ahora su nombre, que se iba a incorporar al Instituto Nacional de Migración y que había estado involucrado en la represión de Atenco o algo así. Es falso. No se va a incorporar al Instituto Nacional de Migración y vamos a mantener siempre relación con el padre Solalinde. Muchas gracias. El presidente López Obrador mencionó en muchas ocasiones que él había tenido que pagar una cuota de humillación en pos del pueblo de México. Muchos de los que convergen con la Cuarta Transformación en sus diferentes lugares lo han tenido también que soportar, incluso los youtubers, a veces lo tenemos que hacer por declaraciones de los comentócratas. Yo quería preguntarle a usted si lo ve así, es una cuota de humillación, por ejemplo, lo que decía que se han burlado de que usted mencionó el himno nacional, ¿lo ve así como una cuota de humillación que hay que pagar? Y si es así, ¿qué es lo que hace que valga la pena el pueblo de México para que uno lo haga? Primero hay que decir que, no sé si ustedes coinciden, pero realmente los adversarios, tanto los militantes de partidos políticos como muchos comentócratas o en redes, algunos, es Navidad, que se tranquilicen, es un odio el que tienen, una cosa así de que les surge, no sé de dónde, que tomen el espíritu navideño, se tranquilicen. Imagínense ustedes festejar que hubiera una intervención en nuestro país o esta idea de que comentarios misóginos, machistas, así de unos niveles que hasta vergüenza dan, la verdad. Entonces, cuando viene de ese odio, de ese, la verdad, no sé, ya ni cómo llamarle, pero están muy enojados, muy frustrados. En realidad, en el fondo es frustración. Pues la verdad es que no llega a cuota de humillación, ¿no? Otra parte tiene que ver, sí, pues en todo el proceso de lucha que hemos dado, sí hay momentos como el que mencionas y como el que mencionaba el presidente López Obrador. Pero la verdad, la satisfacción de servir al pueblo es algo hermoso. Ahora estuvimos el viernes en la Sierra Tarahumara, ahí pegado a las Barrancas del Cobre, que es un paisaje de verdad que quita el aliento. Es maravilloso México. Y estuvimos con el pueblo Rarámuri, que es una de los pueblos, de las comunidades que los despojaron de todo y donde se ve la mayor pobreza por el clima, por las condiciones de la naturaleza, en donde es difícil incluso la siembra de autoconsumo, más en este periodo que hemos vivido de sequía, y la alegría por recibir sus títulos de recuperación de tierras es algo innombrable, es una emoción mutua hermosísima. Entonces, servir a la gente, servir al pueblo y no traicionar las convicciones, pues es algo, es lo más satisfactorio que puede haber. De ahí fuimos al pueblo yaqui, con el pueblo yaqui. Les platicaba hoy en la mañana que normalmente ellos tienen una empalizada en donde se reúnen los gobernadores
las autoridades tradicionales. Son 8 pueblos y ahí no había entrado ninguna mujer. Entonces, la primera vez que entró una mujer fue cuando fui con el presidente López Obrador. Fui 2 veces con él. Y ahora para llegar pues hay que pedir autorización a las autoridades tradicionales para poder llevar a cabo pues las actividades que íbamos a llevar. Entonces, la entrada es empalizada por primera vez pues ya como presidenta constitucional y el reconocimiento de ellos, porque en la lectura que hacen es el pueblo de México decidió por primera vez que una mujer nos gobernara. Es algo muy emotivo y que muestra, todo muestra la transformación que está viviendo México. Esa transformación que los adversarios no han entendido y parece que no van a entender. El que el pueblo de México hoy está empoderado, reconoce la transformación, está contento con la transformación y la fuerza de las mujeres. Porque hay una identidad de todas las mujeres, en donde no solo es que haya llegado su servidora a la presidencia, sino que, como lo dije desde el primer momento, llegamos todas. Entonces es muy poderoso lo que se está viviendo en México, muy, muy fuerte. Y es un privilegio poder servir y ser parte de este proceso de transformación. Muchas gracias. Y ya por último, pues ahora que anduvo por allá por Sonora, una diputada local, la cual concuerda junto con otros legisladores con la convicción de la Cuarta Transformación, Amairani Peña. Ella pues ha denunciado ya en diferentes redes el engaño que quiso hacer el alcalde de Hermosillo, Antonio Aistarán, quien pues quiso meter un documento de ingresos amañado porque incluso venían aumentos al predial, al agua, a diferentes multas, y obviamente fue rechazado. Sin embargo, corrió en el rumor de que había sido un error únicamente y que pues no era el sentir de este alcalde. ¿Cuál es su percepción de esto? Pues qué bueno que se denuncie cuando hay sea un error o sea algo, una mentira, digamos, promovida desde el gobierno, pues qué bueno que se denuncien y qué bueno que votaron en contra de una situación así. Entonces, es un buen trabajo de la diputada el que haya denunciado esto y que en cualquier lado donde haya una situación así, pues que se informe. Si hay la decisión de un gobierno de subir algún derecho, de subir algún impuesto, pues que se diga abiertamente y que se explique. Nosotros no estamos a favor, sobre todo, creemos que todavía hay espacio a nivel federal para seguir recaudando de manera muy importante sin necesidad de subir impuestos. Este año, fíjense, son más de 400,000 millones de pesos más de recaudación que en el 2023, 6% en términos reales, sin subir impuestos. Es algo impresionante lo que ha hecho Antonio en el SAT, la verdad. Es un muy buen servidor público. Entonces todavía hay espacio, pero si algún gobierno decide que hay algún impuesto, lo que no estamos de acuerdo nosotros es que afecte a la gente, sobre todo a la gente más humilde. El IVA pues tiene esta característica de que al ser igual para todos, pues le afecta más al que menos tiene. Pero si hay la decisión de algún gobierno de subir algún impuesto, pues que se explique por qué. ¿Por qué toman esa decisión? Que no se haga a escondidas, que sea abierto, que se explique por qué se toma esa decisión y que la ciudadanía lo conozca. Y en todo caso, si no está de acuerdo, pues que también lo manifieste. Muchas gracias. Esa es la democracia. Bueno, la última aquí y ya. Gracias.
Buenos días, doctora. Adrián Núñez, reportero de Cuadratín. Preguntarle, con la reciente aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la desaparición de los 7 organismos autónomos, pues existe mucha controversia por parte de los trabajadores ante este reajuste. Entonces, preguntarle si van a mantener su puesto, si serán reubicados, porque así serán las dependencias. Entonces, si nos puede aclarar qué va a pasar con los trabajadores, porque hay mucha duda en ese aspecto. Sí, se va a hablar con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los organismos. Una parte pues se va a integrar y la otra pues tiene que cumplirse como debe cumplirse con la ley. Entonces se va a hablar con todos. Y en otro tema, pero que también está relacionado con el reajuste en secretarías, comentarle que la semana pasada se reportó que servidoras públicas de INMujeres y CONAVIM, instituciones que pasarán a formar parte de la Secretaría de las Mujeres, tuvieron que elegir entre firmar su liquidación o continuar con una plaza menor y perdiendo su antigüedad en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, si es definitiva esta decisión, si solamente tienen estas dos opciones, igual preguntarle qué va a pasar con las trabajadoras de estos dos institutos, que en su mayoría en este caso son mujeres. Ahí en donde hay una disminución de plazas, pues tiene que cumplirse con lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Y en la mayoría de los casos pues se está buscando que se integren. Pero hay una parte importante en donde pues estamos disminuyendo sobre todo algunas plazas de honorarios. Entonces se les da distintas alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Porque ellas comentan nada más estas dos, pues, de firmar Citlali renuncia. Tiene que hablar con ellas o el equipo de la Secretaría de las Mujeres y darle las diversas opciones. Pues Citlali solamente dijo que se tiene que recortar y que quedará muy poco nuevo personal. Entonces, si ya tienen un avance de esto, porque también es algo que ya se prevé para el próximo año, y en caso de que haya liquidaciones, también saber de cuánto estamos hablando, de cómo se armaría este reajuste. Se va a cumplir con la Ley Federal del Trabajo, siempre. ¿Y sería el mismo operativo para los trabajadores de los 7 organismos autónomos? Se va a hablar con ellos. Con dos opciones de o renuncian o plaza con menor salario. Se va a hablar con ellos. ¿Nos podría adelantar que se va a hablar? Se va a hablar con ellos. Cada organismo es diferente. Se va a hablar con ellos. Okay. Gracias. A ver, la última acá. Ah, sí, la encuesta del Heraldo. Ahora la ponen. ¿Perdón? Sí, a todas y todos los policías del país. La elección de ser policía, en la gran mayoría de los casos, es una decisión difícil de la persona que decide, porque al final toma la decisión de arriesgar su vida para proteger la de las demás, la de los demás. Es lo mismo de quien elige ser miembro del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional. Las y los policías pues merecen todo nuestro respeto y buscar siempre a través de los municipios, de los estados, que pues reciban siempre las mejores condiciones laborales para que puedan desempeñar su trabajo. La última pregunta ahora sí. Ahorita vamos. Buenos días, Presidenta de México. Pues es costumbre en LM Noticias, Lord Molécula, hacerle un obsequio al presidente, la presidenta en turno. Y si me permite, pues es un pequeño obsequio, se lo dejo a la gente de comunicación. Muchas gracias. Pues no, que ella la abra si gusta. Ahorita lo abrimos cuando venga el ponche. Claro, es una taza. Muchas gracias. Para su chocolate o su café, lo que usted guste. Sobre el tema, Presidenta, el diario El Heraldo de México, el pasado miércoles 11, publicó una columna, Quinta Transformación, del colega y periodista Darío Celis, quien adelanta que el equipo de Donald Trump discute el aplicar un impuesto hasta el 10% a las remesas enviadas por México. Con esos recursos se pretende financiar la extradición de cientos de miles de trabajadores indocumentados.
Redactó Darío que va en línea con los halcones que designó para combatir la inmigración, como Tom Hunt, que será el nuevo zar de la frontera, y Roy Scott como director de aduanas y protección. En su cuenta de X, el futuro zar fronterizo Tom Hunt aseguró que la ciudad de Chicago se convertirá en la zona cero de la estrategia. Presidenta, le pido su opinión ahora con el anuncio de Donald Trump y su designación de Ron Johnson, que será el primer militar de carrera como embajador de Estados Unidos en México en 120 años de relación. La pregunta específica es, ¿prevé usted con estos factores en su mapa geopolítico una intervención militar por parte de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué le dice el grabar el 10% el envío de remesas de nuestros migrantes? Pues no sé de dónde saca la información Darío Celis. No, yo no tengo esa información. Dice que es un rumor que está… Pues sí, son rumores, son rumores. Hay que esperar. No, y no creo que… Más bien… no va a haber una intervención, como se menciona. Bien, mi segunda pregunta, Presidenta. En mi columna Los Pozos de Carlos Pozos del pasado 10 de diciembre, la titulé Fobaproa, expediente abierto, del título que escribió el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es de este libro. Ya ni se encuentra ese libro. No es… ¿Entiendes? Tenemos ese libro, es una joya, porque ya no se encuentra eso. Es correcto. Y el pasado 12 de diciembre, pues pasó sin pena ni gloria y se cumplieron 26 años de la aprobación a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, el IPAP, y de la protección del ahorro bancario, IPAP, con 325 votos a favor de priistas y panistas, y con ello se pasó del Fobaproa al IPAP. Les recuerdo que en el año de 1990, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fobaproa, que es el mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública. El 12 de diciembre de 1990, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en ese momento criticó y dijo: al votar al PRI la creación del Fobaproa, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a miles de millones de mexicanos a la pobreza y al hambre. El mismo presidente decía que con tal posición se mostró como un partido conservador retardatario, palero, mientras que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero. Prosigue el licenciado Andrés Manuel López Obrador: el gobierno y el PRI han sustituido al Fobaproa por un instituto que solo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650,000 millones de pesos y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año 2025. Presidenta, al tenerse ya un nuevo presupuesto de egresos de la Federación 2025, cuando es preciso que no se sigan o que se cuiden los recursos públicos que tanta hacen falta para cubrir las necesidades, en este contexto le pregunto, el autor del libro, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su tiempo dedujo que el tiempo para terminar de pagar esta deuda es el año 2025. La pregunta es, ¿su administración podría decir que han pasado los años suficientes para que esta deuda quede saldada, quede pagada por los mexicanos y eliminar esta deuda? ¿O saber cuándo se terminará de pagar y cuál es el monto actualizado que hemos pagado los mexicanos? Lo desconocemos. Sí, es más de 1 billón de pesos. Si quieren, un día preparamos el tema de cuánto se ha pagado por el rescate de los bancos en el en 1994.
El grave problema ahí, aunque ese libro ya no se encuentra en su libro Gracias, el presidente hace un análisis y un recuento de lo que significó el FOBAPROA y después el IPAB. La gravedad, hay dos graves problemas relacionados con ello. Uno, la visión del rescate a los de arriba, porque nunca se rescató a los deudores, a los pequeños deudores que perdieron todo. Hay historias que uno conoce de personas que en el 94 perdieron casa, perdieron auto, perdieron pues lo poco que habían podido adquirir a través de un préstamo bancario, y al elevarse los intereses como se elevaron, pues no pudieron pagar, se les recuperaron y se quedaron sin nada. O pequeños empresarios que tenían una deuda y perdieron todo. A todos ellos, ellas no se les rescató, se rescató a los de arriba. Ese fue el primer problema. El segundo es la corrupción asociada al rescate. Empresas que no tenían problemas y que por la corrupción de aquel momento fueron supuestamente rescatadas y se les dieron miles de millones de pesos. Y el tercero pues fue la crisis tremenda que se provocó. Entonces, se describe muy bien ahí en el libro Gracias del presidente, y un día si quieren que nos ayude el secretario de Hacienda o el subsecretario a presentar la situación actual del IPAB. Finalmente, Presidenta, le solicito con todo respeto si es posible que mi intervención del próximo año hacer un derecho de réplica, pero sería en el 2025, y ahorita le formulo la siguiente y tercera y última pregunta. Presidenta, Pemex envió un correo donde aclara que no están congelados los contratos derivado a las notas publicadas recientemente en medios de comunicación oficiales y digitales, bueno, impresos. Explica que no están congelados los contratos con proveedores de servicios. Pemex Exploración y Producción solicitó una suspensión temporal de los procesos de publicación de contrataciones y convenios modificatorios de contratos de procesos que no sean cumplidos, mientras que concluyan las fases de análisis, eficiencias operativas y presupuestales, y estima que al terminar, antes de terminar este año, pudiera pagar. Sin embargo, Presidenta, sabemos que la Secretaría de Hacienda, al frente de Rogelio Ramírez de la O, mandó el miércoles 11 de diciembre una primera partida de $2,000 millones para pagarle a empresas, fundamentalmente pymes, que ya están al borde de quebrar. Pero me dicen empresarios petroleros que le pregunte si Pemex va a quebrar, porque hay muchas manifestaciones por falta de pagos, tanto en Tabasco como en Ciudad del Carmen, y que están generando inseguridad. En Campeche y en Tabasco los ánimos están tan encendidos al grado que las compañías transnacionales y nacionales han cancelado las fiestas navideñas y las posadas para sus trabajadores, pues no tienen para pagar la nómina y mucho menos para hacerle fiesta a sus trabajadores. La pregunta es, Presidenta, ¿Pemex le pagará a los proveedores, a todos los proveedores al finalizar el año? ¿O se ha expresado que en la última junta de administración de Consejo de Pemex se dijo que sería hasta febrero del 2025? ¿Cuál es la fecha para que los proveedores no tengan una amarga Navidad? Sí, se va a pagar una parte ahora en diciembre, otra parte en enero y otra parte en febrero. Con el cambio de administración se está haciendo una revisión integral de Pemex en varios sentidos. Ya vamos a presentarlo aquí. El cambio constitucional que se hizo para Pemex, en vez de empresas productivas del Estado, empresas públicas recuperan su sentido público, y al mismo tiempo en el 25 constitucional
28 constitucional queda establecido que no son monopolios las empresas públicas, que fue algo que se les quitó en el 2013. Eso va a permitir modificar todas las leyes secundarias de Pemex y de CFE que permitan hacer mucho más eficiente la operación de Pemex, que perdió mucha eficiencia en todo el periodo neoliberal y particularmente producto de la reforma energética, subsidiarias, filiales que representan grandes gastos y que solo ahora que se cambió la Constitución se va a poder integrar muchas de ellas nuevamente verticalmente. Esa es una parte del trabajo que se está haciendo. La otra parte se hizo una revisión normal, como se hace en cualquier cambio de administración, de las deudas a proveedores que había, una revisión de las distintas áreas y se va a pagar a todos los que les debe Pemex, a todos se les va a pagar y pues esto sirvió, digamos, para hacer una revisión de esas deudas que se tenía y se va a ir pagando en los siguientes meses. No se va a quedar nadie sin recibir su pago, así debe ser, así debe cumplir Pemex y hay recursos para hacerlo y un esquema financiero que está trabajando Secretaría de Hacienda para que pueda ser así. La tercera parte es el programa de Pemex de inversión para el próximo año, el programa de exploración y producción que tiene que ver con aumentar la exploración, la producción, en qué yacimientos, cómo se va a hacer, la parte de refinación, la consolidación de la refinería Olmeca, la consolidación de las 2 coquizadoras en donde se invirtió, en Salina Cruz y en Tula, el mantenimiento de las refinerías, la nueva inversión que tiene que haber en fertilizantes y en petroquímica, que también se está trabajando, y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con la logística de Pemex. Entonces, es un programa integral y sí, en efecto, ha habido retrasos en el pago a proveedores, pero en estos meses se van a ir cumpliendo todos los pagos. Gracias. Ahora sí, Diego. Diego presenta 2 cosas, una mujer indígena y otra humanismo mexicano. Sí, muy bien. Pues en primer lugar, Presidenta. La encuesta. A ver, ¿por qué no leen la? A ver, léele la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento de la Constitución? A ver, léelo tú, Diego. Sí. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento dado a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la revista Forbes? 73% de acuerdo, 12% en desacuerdo, 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 10% no sabe o no contestó. Bien, señora presidenta, secretaria, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen a través de las redes, me siento de verdad muy honrado que me inviten a participar en estas intervenciones sobre el humanismo mexicano que, como ustedes saben, se nutre fundamentalmente de 2 fuentes. Por una parte, el conjunto de valores, de saberes, de conocimientos y de aportes materiales y espirituales que los pueblos originarios de ayer y de hoy hacen a México y a la humanidad. Y por otro lado, las grandes gestas y esfuerzos históricos del pueblo mexicano que ha demostrado siempre hacer valer su voz contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la tiranía, contra los gobiernos que se oponen y se distancian del pueblo. En este caso vamos primero a presentar un video muy breve, una cápsula que habla
de una de las ciudades mayas que tuvo un gran esplendor, sobre todo desde el periodo clásico temprano y hasta el clásico tardío. Se trata de Sivanché. Quiero, antes de pasar el video, hacer una puntualización que me hizo mi querida maestra Silvia Terán, una gran conocedora del maíz y de la milpa, sobre todo en la parte maya peninsular. Ella nos informa también que desde 2022 la milpa maya peninsular es considerada patrimonio agrícola de la humanidad y que debemos insistir en que la preservación de la selva maya, que incorpora el norte de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y buena parte también de Guatemala y de Belice, esa preservación de esta, que es la segunda selva tropical del continente americano, se ha dado gracias en buena medida a la milpa, que no solo es un sistema que alimenta al ser humano, sino también es un sistema que contribuye sensiblemente a preservar la biodiversidad. Vamos entonces a ver este video de hallazgos relevantes en la ciudad de Sivanché, Quinixná, al sur de Quintana Roo. Muchos han sido los hallazgos que, gracias al salvamento arqueológico y al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, nos han permitido confirmar la majestuosidad y fortaleza cultural de la civilización maya, cuyo desarrollo arranca hace más de 3.000 años, con una impronta reflejada en las comunidades mayas del presente que defienden su lengua materna, su cultura, su derecho a existir con voz propia y sus valores, fundados en la comunalidad, la reciprocidad, la lealtad y el trabajo colectivo, que son cimiento del humanismo mexicano. Tal es el caso de la antigua ciudad de Sivanché, Quinixná, donde se halla un relieve en estuco al interior de un edificio o subestructura de etapa anterior, en el juego de pelota 2. Al excavar, fueron descubiertas fachadas con relieves representando a dioses y ancestros gobernantes pertenecientes a la dinastía llamada Caanul, cuyo nombre y relato fundacional se asocian con el símbolo de la serpiente Caán en maya. Los decorados muestran 3 escenas mitológicas. La primera representa a guardianes o guerreros y una figura central con una inscripción glífica del nombre de un personaje aún por identificar. En la segunda aparece otro personaje y 2 figuras a cada lado con símbolos celestiales asociados a la noche. La tercera muestra la representación de animales mitológicos vinculados con constelaciones. Las 3 escenas comparten figuras de serpientes entrelazadas, utilizadas por los gobernantes de Sivanché para afirmar su relevancia y poder como representantes de las deidades en la tierra. El hallazgo de este espectacular relieve implicó un cuidadoso proceso de restauración para conservarlo e identificar la manera como los mayas antiguos realizaron estos complejos decorados, aportando pistas para entender el poder que llegó a tener Sivanché Quinixná, centro político que dominó diversos territorios del área maya mesoamericana hasta Belice y Guatemala entre los siglos VI y IX de nuestra era. Zona arqueológica Sivanché y Quinixná. Muchas gracias. Nos ha solicitado también nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que les compartamos la determinación para que el año 2025, siempre se acostumbra dedicar el año a alguna figura, algún personaje o alguna
expresión de la cultura mexicana, y en este caso el año 2025 estará dedicado a la mujer indígena. Hay que tener en cuenta que en los últimos días de septiembre se aprobó una reforma al artículo 2 constitucional en que los pueblos indígenas y los grupos afromexicanos se les reconoce como sujetos de derecho público, con capacidad de tener sus propias formas de gobierno, de organización, mantener sus lenguas y, por supuesto, sus territorios y su patrimonio propio. En este caso, la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas, y por eso se ha dedicado a la mujer indígena este año 2025, y la Dirección de Comunicación ha hecho una selección también con la participación y asesoría del INAH para que se presenten algunas figuras emblemáticas de la historia de nuestros pueblos indígenas. La que sigue. ¿Vamos a presentarlas? Sí, se escogieron 4 mujeres que van a aparecer en el emblema correspondiente al año 2025, una mujer mexica, en este caso tecuichpo. La que sigue, una mujer maya, en este caso hablamos de Sacbuajau, también conocida como la Reina Roja. La que sigue, una mujer mixteca, en este caso estamos hablando de la señora Seis Mono, señora mixteca de Huachinó. Y la que sigue, una mujer tolteca, estamos hablando de Xiutzatzin, flor de la tierrita tolteca. La que sigue, vienen algunas explicaciones sobre estas figuras. ¿La presentamos? Si quieres lo dejamos porque ya está. ¿O la dejamos así? Y ya en la próxima explicamos ya las particularidades de cómo fue que se hizo esta selección, esta curaduría, por decirlo así, obviamente dejando claro que nunca vamos a poder expresar la inmensidad y la diversidad de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios. Se trata simplemente de dar ejemplos. Gracias. Sería todo. Quería que fuéramos allá afuera, pues hace mucho frío.